¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Lice. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien. No se olvidará, por favor, revisar las clases grabadas. De igual manera, pues, si está faltando algún documento, algún certificado, entregar a la institución, ¿no? De igual manera, tratemos de estar al día en las pensiones correspondientes, ¿sí? Muy bien, vamos a comenzar directamente con la unidad número 1 y el primer tema que nosotros vamos a estudiar es acerca de la historia, ¿no? Ahora, ¿qué es la historia? Ya, muy bien. ¿Qué es la historia? ¿O qué será la historia? Tal vez hechos que sucedieron en el pasado. Excelente, muy bien. 10, muchísimas gracias. ¿Qué más será la historia? Narración de sucesos. Muy bien, excelente. 10, muchísimas gracias. ¿Es o no es importante la historia? Sí, es muy Sí, importante. ¿Por qué será importante? A ver, ¿por qué será importante la historia? Porque a través de la historia ¿Por qué se vuelve a será? recordar. Ya, muy bien, excelente, ¿no? 10, muchísimas gracias. Ahora, como ustedes saben, la historia pues comprende directamente sucesos, hechos, acontecimientos en donde detallan directamente, ¿no? Acontecimientos antes del aparecimiento del ser humano, después del ser humano y que siguen dejándonos lo que son actividades, reacciones y avances que el ser humano ha realizado hasta el día de hoy, ¿no? Muy bien, la historia. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita Erika Elizabeth, por favor, en esta diapositiva? Con gusto. La historia es el estudio del pasado de la humanidad a partir de la examinación crítica de registros, documentos, fotografías, filmes, libros y cualquier otra forma de soporte que arroje luz sobre los eventos pasados que afectaron a países y a comunidades. Sin embargo, la historia puede significar tres cosas distintas. Una disciplina que estudia el pasado de la humanidad y su narración cronológica permitiendo su comprensión, contextualización, visión crítica. Es en lo que pensamos cuando compramos un libro de historia. A veces se enmarca en las ciencias sociales y otras entre las humanidades. ¿Se oye? Excelente, señorita 10, muchísimas gracias. Muy bien. Entonces, prácticamente, ¿no? Podemos determinar que la historia es el estudio directamente de actividades, ¿no? En donde podemos detallar lo que son documentos, fotografías, libros, en donde directamente nos arroje cualquier tipo de información, ¿no? Acerca de culturas, pueblos, nacionalidades y que nos permiten identificar en orden cronológica, ¿no? Entonces, si bien es cierto, la historia directamente destaca lo que son sociedades, evoluciones, acontecimientos en donde podemos detallar la participación del ser humano, ¿no? Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, el señor Álvaro Luis, por favor? La historia, esa le leo. Por favor. La historia, la producción de dicho estudio, o sea, la escritura misma del pasado que llevan a cabo cronistas
y historiadores. Dicho de otro modo, la escritura de la historia es también historia. El periodo temporal que comienza con la invención de la escritura en la antigüedad y continúa hasta el presente se trata de un concepto en desuso, pero en un principio se oponía la prehistoria, es decir, la historia anterior a la escritura. Excelente, muy bien, señor. Muchísimas gracias, bien, muy bien. Ahora, si bien es cierto, aquí podemos interpretar, ¿no? Que la persona que interpreta la información, que interpreta lo que son documentos, que interpreta directamente lo que es la escritura, se le conoce como historiador, ¿no? Es aquella persona que busca información, busca directamente el tomar lo que es una participación de todo lo que él ha consultado, ha investigado acerca de pueblos, culturas, nacionalidades, ¿no? Ahora, aquí también podemos determinar que el término que se utiliza en este caso para los cronistas es para determinar a aquellas personas que viven dentro de comunidades y son directamente los que más han investigado directamente en base a ese territorio, ¿no? Aquí directamente podemos determinar que los historiadores juegan un papel fundamental en interpretar la información, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos, yo estoy haciendo mi casita en el primer piso y, oh sorpresa, encuentro un lingote de oro. ¿A quién pertenece el lingote de oro? ¿Me pertenece a mí o al Estado? ¿Qué opinan ustedes? Al Estado. A mí me pertenece porque está en mi territorio. 50-50. Excelente, muy bien, pertenece pues al Estado en general, ¿no? Fruto de ello, directamente aparece lo que son investigadores para determinar de qué cultura era, para qué lo utilizaron en el caso del lingote de oro, ¿no? Una vez que el historiador, en este caso, ¿no? Logre establecer su propia información, de ahí directamente la va organizando cronológicamente y después la comparte a la sociedad en general, ¿no? Vamos a la siguiente diapositiva. Me ayuda, por favor, la señorita o el señor. Me ayuda, por favor, la señorita Marisela Belén. ¿Estamos ahí? Señorita Marisela Belén Cruz. No, no estamos. Muy bien. Buenos días. Sí, 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 por sí, favor. estoy listen. Sí, por favor, ayúdeme. ¿En qué partecita nos quedamos? Que estaba haciendo otras cositas, estaba escuchando. Listo, muy bien. La diapositiva, por favor, la que tenemos en pantalla. Desde el principio, listen. Sí, por favor. Ya, dice la historia. La historia es una de las disciplinas más antiguas creadas por la humanidad y quizá una de las que más especializaciones posibles tiene. Se puede hacer un abordaje histórico de prácticamente cualquier realidad, incluso de otras ciencias y disciplinas, ya sea que hablemos de arte, de una nación o del universo mismo. A las personas que se dedican al estudio de la historia se les conoce como historiadores y aquellos que se ocupan de contar la historia de una localidad o una comunidad se les conoce como cronistas. Excelente, señorita 10, muchísimas gracias. Muy bien. Entonces, si bien es cierto, aquí podemos interpretar, sí, que la historia es la base fundamental de los acontecimientos, de los sucesos, de los hechos, del pasado, del presente y proyectarnos hacia un futuro, ¿no? Ahora, dentro de la historia, nosotros tenemos las fuentes históricas, ¿no? Que son ramas que tiene la historia que permite, en este caso, obtener información. Dentro de las fuentes históricas tenemos las tres más representativas, ¿no? Una de ellas son las fuentes primarias. Las fuentes primarias es recopilar información en base a un resto material, en base directamente a un fósil o en base directamente a lo que son herramientas o a su vez también los alimentos encontrados, ¿no? Recordemos que directamente esta forma de interpretar o de buscar información se atribuye directamente a recursos de primera
mano, ¿no? A ello directamente se le establece como las fuentes primarias, es decir, encontrar restos, en este caso sean de personas, sean de objetos, en donde nos permitan obtener información de primera mano, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí podemos encontrar lo que son monedas, encontramos lo que son herramientas, e inclusive podemos encontrar restos de seres humanos. A eso se le aplica un método científico conocido como el carbono 14, en donde permite identificar, ¿no? En el caso de seres humanos, la edad, en este caso, la forma en que murió, dónde tuvo diferentes enfermedades y sobre todo identificar los cuerpos, ¿no? Entonces, son maneras en donde nosotros podemos obtener información. A eso se le conoce como las fuentes primarias. Las fuentes secundarias es prácticamente cuando el historiador en este caso, obtiene información relevante y después empieza a compartirla, en este caso con periódicos, con libros, con folletos, en donde de una u otra manera comparte la información, ¿no? Y finalmente, las fuentes terciarias prácticamente es el sitio en donde nosotros acumulamos información, ¿no? Aquí hablando directamente de bibliotecas, en donde encontramos diferentes libros en base a cualquier tema que nosotros busquemos información, ¿no? Por ejemplo, aquí en el Ecuador, ¿cuáles son, en este caso, las bibliotecas más importantes que tenemos aquí? Vamos a nombrar solamente 3. Ya, muy bien. ¿Qué bibliotecas tenemos aquí en el Ecuador? No, no conocemos ninguna biblioteca. Dicen, sí conozco algunas, pero creo que no me he fijado en el nombre. Por ejemplo, en el parque de Chillogá. Ya, muy bien. A ver, ¿cuáles son sus nombres? A ver, 5 segundos y no vamos a consultar como tarea. Licenciado, hay una biblioteca en la Casa de la Cultura. Ya, muy bien, la Casa de la Cultura, excelente. ¿Dónde más? No, no encontramos dos más. Excelente, muy bien. Bueno, en ese caso, ¿no? Ya al final vamos a mandar una pequeña tarea, por favor, para consultar, ¿no? Entonces, si bien es cierto, prácticamente nosotros cuando busquemos información, la mayoría de sitios en donde las podemos encontrar, sea referente a cualquier cultura, pueblo, etnia, nacionalidad o sobre cualquier tema que nosotros busquemos información, las podemos encontrar en las bibliotecas, ¿no? Hoy en día, como ustedes saben directamente, la tecnología avanza de una manera más rápida y obviamente pues nos permite en este caso obtener información de sitios o lugares mediante el Internet, ¿no? Entonces, que directamente nos facilitan algunas situaciones. Ahora, dentro de las fuentes de la historia tenemos fuentes escritas, ¿no? Obviamente, pues es información encontrada y compartida en libros, en folletos, en periódicos también, ¿no? Las otras fuentes que tenemos también las podemos determinar como las fuentes iconográficas. Es aquella información que nosotros podemos sacar mediante las imágenes o fotografías, ¿no? Que nos proporcionan información. Por ejemplo, ¿cómo se llama esta obra de arte? Mona Lisa. 10, muy bien, excelente. ¿Cómo se llama la persona que la pintó? Leonardo da Vinci. Muy bien, excelente, 10. Entonces, miren, las imágenes obviamente nos pueden dar información, ¿no? Otra de las fuentes dentro de la historia son las fuentes orales. Por ejemplo, es una información que va de generación en generación y es compartida de una manera oral, ¿no? Entonces, digamos, si yo preguntara, en este momento me está doliendo fuertemente la cabeza y no tengo una pastilla cerca, ¿qué tipo de plantas son buenas para tratar el dolor de cabeza? La verbena sabía decir mi abuelita que se amarra en la cabeza. Muy bien, excelente, 10. ¿Qué otro tipo de plantas? La ruda. La esta.
Ya, muy bien, excelente. Sí, otro tipo de planta. A ver, una más. Albahaca. Excelente, muy bien. 10, muchísimas gracias. Entonces, miren, por ejemplo, nosotros conocemos que estas plantas son buenas para tratar esas enfermedades, ¿no? Ahora, si yo preguntara, ¿quién les enseñó? Las abuelitas. Caso mi abuelita. Los abuelitos, los tatarabuelos. Muy bien, excelente. Entonces, miren, eso fue un conocimiento que va de generación en generación, ¿no? Entonces, nosotros aprendimos de nuestros padres, de nuestros abuelitos, y cuando tengamos hijos, obviamente, pues esa información las vamos a transmitir a ellos, ¿no? Y ellos, pues, a los hijos de sus hijos, y eventualmente esa información se mantendrá, ¿no? Otra de las fuentes históricas, en este caso la podemos determinar la cartografía. Es directamente la ciencia en donde se estudia lo que son los mapas cartográficos que se le conocen, ¿no? Sí, estas imágenes que tenemos aquí prácticamente son los primeros mapas que llegaron a tener el mundo en general, ¿no? A eso se le conoce como la materia de cartografía. Aquí también podemos identificar el estudio que también se realizan en los restos arqueológicos, ¿no? Que es una de las fuentes en donde podemos también obtener información. Ahora, otra disciplina, otra fuente histórica que también detallamos son las monedas, ¿sí? Entonces, si bien es cierto, las monedas también nos aportan bastante información, ¿no? Dependiendo de la cultura, del pueblo, de la nacionalidad, podemos determinar de qué año Buenas, es, a qué cultura pertenecía y obviamente pues nos comunicación permite contigo. identificar Dale. información de esa manera, ¿no? Sí, muy bien, parece que se nos fue la señal. ¿Cómo está? Parece que se nos fue la señal. Excelente. Otra de las fuentes históricas son las fuentes etnográficas, ¿no? Prácticamente es una corriente de la historia que nos permite identificar pueblos, culturas y nacionalidades que existen en el mundo. Por ejemplo, aquí en el Ecuador vamos a nombrar lo que son tres culturas que nosotros tenemos en nuestro territorio. ¿Cuáles son? Los shuar. Muy bien, 10, excelente. Dos más. Tenemos un montón. Quichua. Ya puede ser. Dos más, a ver. Los áchilas dicen. Los áchilas, muy bien, excelente. Los cañaris. Indígenas. Los guaraní, muy bien, excelente. Entonces, miren, esa es una disciplina que nos permite estudiar directamente la etnografía, ¿no? Ahora vamos a las ciencias auxiliares que tiene pues la historia en general, ¿no? Una de ellas es la arqueología, ¿no? Que permite directamente investigar lo que son restos humanos, en este caso restos materiales, de civilizaciones, culturas anteriores, ¿no? De igual manera, como les había mencionado, se aplica lo que se conoce el método científico del carbono 14, en donde permite determinar la edad, la estatura y la forma como fallecieron, ¿no? Otra disciplina es la geografía, que nos permite estudiar lo que son los relieves, ¿sí? Que tiene nuestro planeta en general, ¿no? Y bueno, la cartografía, en este caso, que es la disciplina que estudia los mapas cartográficos, y aquí también tenemos la estratigrafía, ¿no? Que permite estudiar directamente los subsuelos, ¿sí? En donde logran identificar diferentes etapas y de ahí directamente podemos sacar información, ¿no? Otra rama de las ciencias auxiliares es la cronología. Es la disciplina que permite ordenar cronológicamente sucesos, hechos o acontecimientos, ¿no? Eso directamente podemos resaltarlo desde el aparecimiento, en este caso, del planeta, del ser humano y cómo ha ido cambiando, ¿no? La demografía es la disciplina que obviamente estudia la población en el mundo y el crecimiento que ha tenido, ¿no? Por ejemplo, aquí en el Ecuador, si hablamos de población, ¿cuántos millones somos nosotros? A ver, ¿cuántos Me, millones somos? me parece que somos 17 millones, licenciado.
Ya, muy bien, excelente. Ya, de los 17 millones. Realmente, pues, nos aproximamos a los 18, ¿no? Pero, en fin, podemos determinar que la demografía estudia el crecimiento de la población en el mundo, ¿no? La etnología, de igual manera, se establece o se relaciona directamente con la antropología, en donde buscan establecer lo que es información acerca de etnias, clanes, culturas, comunidades que existen en el mundo en general, ¿no? La genealogía, que prácticamente es ordenar cronológicamente nuestro árbol familiar que se le conoce. ¿Alguna vez hemos hecho un árbol familiar, tal vez? Sí, listen. Excelente, ¿no? Entonces, dentro del árbol genealógico, directamente tenemos que ubicar, ¿no? A nuestros abuelitos, a nuestros padres, hermanos, y ordenarlos cronológicamente. Otra de las corrientes que tiene la historia es la numismática. Es aquella que estudian las monedas, ¿sí? Que nos permite obtener información de esta, en este caso, corriente. La epigrafía, que es el escrito directamente en barro o piedras, en este caso, donde podemos obtener información, ¿no? Aquí también tenemos lo que es la paleografía, el escritos o documentos encontrados de la antigüedad, que generalmente lo hacían en papiros. Aquí tenemos la heráldica, que es el estudio o en base a la información, en este caso, de los escudos en general, ¿no? La diplomática, que obtenemos información en base a diplomas, y también podemos atribuir algunas características, ¿no? Como la silografía, que estudia lo que es o busca información acerca de los sellos en general, ¿no? Aquí también tenemos la bibliografía, que prácticamente es encontrar información en las bibliotecas, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando ustedes ingresen a la universidad, ahí directamente les van a pedir lo que son proyectos de integración cada día. Entonces, cuando nosotros busquemos información, tratemos de hacerlo siquiera en 3 sitios diferentes, ¿no? O en 3 autores diferentes, porque cada autor directamente mantiene su propio objetivo y obviamente pues no todo tiene que ser verdad, por decirlo así, ¿no? Entonces siempre buscar de diferentes fuentes. Otra de las fuentes de la historia es la ecología, que prácticamente nos menciona como un cuidado hacia la naturaleza, ¿no? Las ciencias políticas, jurídicas que pueden tener un país también es parte de las ciencias auxiliares de la historia. La lingüística, que es el estudio directamente en base a los idiomas que tenemos en el mundo, ¿no? Y que también tenemos que cuidarlos y preservarlos. Y finalmente tenemos la filosofía. La filosofía se establece como la disciplina que se considera como la más importante o la madre de todas las ciencias, ¿no? Filosofía, que el término significa amor a la sabiduría y que obviamente destaca que desde la filosofía aparecieron las disciplinas que nosotros conocemos hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, por ejemplo, todas esas ramas que nosotros hemos determinado el día de hoy establecen directamente el crecimiento de nuestra sociedad en general, ¿no? Entonces, si yo preguntara, ¿en qué cultura o en qué civilización apareció la filosofía? Antigua Grecia. Ya, muy bien, excelente, 10 en la antigua Grecia, excelente. Entonces, miren, prácticamente de aquí podemos mencionar que la filosofía, ¿sí? Fue una materia sumamente importante en esta gran cultura y de ahí provienen todas las materias que nosotros conocemos, ¿no? La matemática, la física, la química, la literatura, ¿sí? La cartografía, la geografía, que prácticamente se engloba en el mundo en general, ¿no? Y hasta el día de hoy podemos admitir y establecer que la filosofía sigue siendo una rama sumamente importante en nuestra sociedad, ¿no? Que hasta el día de hoy directamente nos permite conocer tanto facciones de la historia como directamente de las facciones de los sucesos
hechos o acontecimientos que prácticamente ha tenido evolución el ser humano, ¿no? Entonces, si bien es cierto, la historia juega un papel trascendental, ¿sí? Dentro de la evolución del ser humano, dentro del planeta, del universo, y sobre todo ayuda a determinar lo que son hechos, sucesos y acontecimientos que prevalecen hasta el día de hoy, ¿no? Y bueno, pues aquí tenemos alguna imagen en donde detalla directamente uno de los primeros filósofos que mencionaba la materia de la filosofía, ¿no? Conocido también como Aristóteles. ¿Ok? Bien, no se olvidarán, por favor, ¿sí? Después de cada presentación, nosotros podemos observar lo que es un pequeño video. Estos videos, en este caso, tienen más o menos unos 10 minutos exagerado, en donde nosotros también podemos fortalecer y observar, ¿sí? Nuestro contenido, ¿no? Entonces, por ende, bueno, esperemos que la situación de los cortes también nos ayuden, generen directamente un poquito más de luz, podamos nosotros ingresar a las diapositivas y poder revisar los videos. ¿Ok? Revisarán, por favor, porque, oh sorpresa, después tendremos algún tipo de evaluación y después, obviamente, pues, no se sorprendan o el profe no avisó, no estudié, entonces no, para directamente poderlo revisar, ¿no? Bien, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No. Sí, no, excelente, muy bien. Entonces, sí, no se olvidará. Muy bien, para ello, sí, vamos a consultar qué actividad vamos a realizar el día de hoy, por favor. Vamos a consultar lo que son 5 bibliotecas, ¿sí? Más importantes que tiene el Ecuador, ¿ok? Vamos a consultarla, por favor. Lo vamos a hacer una hojita cuadros, ¿ok? Por ejemplo, digamos, la Biblioteca de la Casa de la Cultura, ¿sí? Vamos a consultar 5 bibliotecas, la colocamos en un cuadernito, en una hojita, tomamos una foto y me envían por la plataforma Canvas, ¿no? No se olvidará, por favor, de colocar como título actividad en clase, 2 nombres, 2 apellidos y el día que reciben clase. Y esa actividad la van a enviar, por favor, hasta la siguiente semana, es decir, hasta el próximo sábado. ¿Ok? ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna inquietud, por favor, de esa actividad? ¿Podría repetir, por favor, cómo habría que buscar? 5 bibliotecas. Sí, las 5, muy bien, las 5 bibliotecas más grandes que tiene el Ecuador, ¿no? Vamos a consultar las 5 bibliotecas más grandes que tiene el Ecuador, ¿ok? Y pues vamos a colocar como título, ¿no? Actividad de clase, nombre, curso, el día que recibimos clases y lo van a enviar hasta el próximo sábado. Y lo van a enviar en este caso, ¿no? Por la plataforma Canva, ¿sí? De mi parte, chicos, nos quedamos hasta ahí, por favor. Tengan un bonito día, ¿sí? Se cuidan mucho. Dios me los bendiga siempre. Nos vemos la siguiente semana, ¿sí? Cuídense mucho. Gracias, licenciado. Luego, Ulises.